Hola vos que estás del otro lado y que llegaste a este podcast. Acá Raya, casi antropóloga. Este podcast forma parte de mis prácticas en el área de educación del Museo de Antropología de Córdoba. La intención de esto es poder cuestionar la noción hegemónica de patrimonio. Te vas a encontrar con una historia narrada por mí, por mis amigos que hicieron posible esto, además de otras personas que presentaré al final que me inspiraron un montón. Te invito a este viaje sonoro y a esta historia real hecha ficción. Espero que la puedas disfrutar tanto como yo disfruté haciéndola. Basta de cháchara y vamos a ello. Una última aclaración es decirte que este podcast va a estar narrado en lenguaje inclusivo porque creo en la importancia de visibilizar todas las identidades y porque es para mí una postura política. Hace muchos años, quizá desde antes del inicio de nuestra historia como seres humanos, existieron entes con la capacidad de crear, de aprender, de enseñar, de transmitir saberes, de innovar, de experimentar, de confundirse y volver a empezar. Uno de ellos era Suki, un ediose que tenía la forma de pantera y también de gatite, como los que tenemos a veces en nuestras casas. Era muy tierni, pero al mismo tiempo podía ser totalmente letal y poderoso. Suki era conocida por su poder de creación y su inteligencia a la hora de pensar y organizar a su población. Con el paso del tiempo, Suki fue creando el paisaje, el fuego, la lluvia, el calor y sobre todo los seres que la acompañaban, su población, les diversas. Ngamaita penyen ngamaita penyen kepangen remai ngamaita penyen kepangen remai trapta penyen motong remai trapta penyen. No eran ni mujeres ni varones, sino que eran híbridos entre los diversos animales. Había algunos que eran mitad cocodrilo y mitad mono. Otros tenían una combinación entre una rata y una coneja. Y así, imaginen las infinitas posibilidades de combinación. Esta población de seres increíblemente inventores e inteligentes fueron a lo largo del tiempo creando, inventando y transmitiendo todos sus saberes. Todos ellos tenían la misma capacidad de hacer las tareas que hacían a su existencia, desde conseguir el alimento, crear y criar a sus hijos, organizar el poblado y defenderse ante ciertas amenazas o peligros. No había distinción de tareas porque todos eran iguales,
aunque cada uno tenía un poder específico. Algunos eran mejores para contar historias, otros para hacer inventos con metal, otros para hacer tejidos, otros para rituales y ceremonias, otros para cultivar, y así. Cuenta la historia que fue la población más hermosa e inteligente en la faz del planeta Takiri, un mundo donde la comunicación era la clave para poder atravesar los conflictos, para poder relacionarse, para aprender y enseñar sus saberes, para existir y dejar en la oralidad su propia historia. Pero un día llegó Shaco, el ser del conflicto y la administración, la propiedad privada y del poder a través de la fuerza. Shaco no estaba solo, sino que tenía sus secuaces. Uno se encargaba de apropiarse de los saberes de las otras poblaciones. Otro se encargaba de destruir historias. Otro se encargaba de silenciar a los pueblos. Y el último se encargaba de imponer nuevos órdenes. Todos los personajes se encargaron de arrebatar y colonizar distintas poblaciones, y una de esas fue la de Suki. Sus saberes, sus tierras, sus objetos, sus danzas, sus rituales, sus cantos y su voz fueron expropiadas. Esta colonización no se dio de forma pacífica y con amor, sino todo lo contrario. Les diverses opusieron toda la resistencia que más pudieron, pero no lograron hacer mucho. No porque no fueran inteligentes o poderosos, sino porque en el plano de la destrucción no contaban con los recursos para competir con el aparato maligno de Shaco y sus secuaces. Poco a poco fueron perdiendo su fuerza vital porque su poder radicaba en su voz y en sus saberes. Shaco empezó a darle distintos sentidos a las cosas que él robaba de la población de Suki, vendiéndolas y rompiéndolas para hacerles saber que ahora no iban a poder intervenir sobre sus propias cosas. Solo les quedaba ver cómo devastaban todo lo que tocaban. Fue así por siglos, décadas. El tiempo no era como el tiempo humano. No estaba medido en días, vivían sin pensar en él. Hasta que empezó a reinar Shaco e impuso una modalidad de tiempo muy parecida a la nuestra. Y con eso, una nueva forma de contar la historia. Como si la vida hubiera empezado con el reinado de Shaco. Suki y sus pobladores no podían dar vuelta a esa historia, porque ya habían perdido el habla y era a través de esta que podían combatir los problemas. Mientras tanto, Shaco continuaba creando lugares para vender las cosas arrebatadas. Y ahí estaban las últimas pertenencias de Les Diverses junto a sus historias.
Pero amiguis, sé que están tristes, pero como saben, esta pisciana empedernida no les va a contar una historia solamente triste. Ahora se viene al revés. Con las últimas fuerzas que tenían, Suki y las últimas diversas que quedaban, empezaron a pedir ayuda a las poblaciones de otros planetas, que no hablaban el mismo idioma, pero que estaban dispuestos a aprender y a sumarse a la lucha que querían emprender sus vecinos. Fue así que se encontraron con un planeta que se llamaba la Academia. Ya habían escuchado que los académicos y las académicas podían ser un poco duros y que no les gustaba mucho aprender de otros, sino más bien les gustaba enseñar, pero que estaban empezando a hacerlo y también empezando a compartir sus saberes. Suki comenzó a relatarles todo lo que estaba pasando en su población y les propuso formar una alianza porque sabía que Jaco y los otros seres malignos respetaban al planeta Academia. Les respetaban porque compartían intereses, porque a veces la Academia les ayudaba a colonizar a otros poblados. Pero Jaco también sabía que estaba empezando a surgir un grupo que quería unirse a los diversos. La Academia aceptó la estrategia porque entendieron que esta vez tenían que ceder su poder, brindarles su ayuda y poder devolverles el lugar a Suki y a sus pobladores. Fue así que se libró una lucha, no física, no una guerra como la que conocemos. No hay sangre, ni pistolas, ni tiros. La pelea se dio en otro plano, en el plano de los sueños. Suki y los académicos sabían luchar en el mundo de los sueños. Ahí volvían a tener todo su poder, su voz, y sabían que Jaco y sus secuaces no iban a poder hacer mucho, porque no dominaban ese plano. Suki empezó a crear una idea, una gran idea. Nada tenía que ver con vencer a Jaco, sino con poder germinar en la cabeza de sus oponentes que la historia que conocían como tal no existiría más. No existiría la colonización ni la propiedad privada. No existiría el género ni la división de roles y tareas. Ya no habría personas poderosas y personas doblegadas a ese poder. Ya no se podría seguir con la idea de apropiarse de cosas que no fueran suyas, de reprimir, de robar, de hacerse con el poder total. No solo le sembró esta idea, sino que también le sumó la imagen de una convivencia y existencia simétrica. Una convivencia que fuera guiada por la comunicación como puente para que cada población tuviera el lugar que les correspondía y necesitaban. Cuando estuvieron a punto de salirse de la cabeza de Jaco y de sus aliados, se les ocurrió que ya que estaban ahí, podían insertar otras ideitas que ya tenían pensadas y que sabían que eran necesarias porque sus enemigos no las tenían ni imaginadas. Una de ellas fue que las poblaciones de ahora en adelante no se diferenciarían por ser mujeres o varones. Ahora iban a ser reconocidas por su animalidad. Ya no iba a haber seres mejores que otros, sino que iban a ser todos diferentes en sus propias características individuales y valiosos por sí mismos y sus poderes.
Una vez que terminó el trabajo de insertar ideas a través de los sueños, les académiques juntes a les diverses esperaban que por fin haya funcionado. Con el paso del tiempo, Jaco y sus secuaces parecían como si hubiesen sufrido un reset. ¿Vieron cuando resetean la computadora? ¿O apagan y prenden el teléfono y anda 10 puntos? Así. De repente empezaron a considerar y a compartir las ideas de les diverses y de les académiques, y aunque tenían sus reparos, podían llegar a acuerdos y consensuar sobre cosas importantes para las tres partes. No es todo flores, amiguis, y así tiene que ser. Es necesario que existan distintas posturas y que haya un conflicto, pero que se pueda resolver de una forma interesante que sirva para todas las partes. Les académiques, les diverses y Jaco empezaron a tender nuevas relaciones, nuevos puentes de diálogos. Les diverses recuperaron su voz poco a poco, una voz que extrañaban mucho, pero que ahora tenía más poder que nunca. Y no solo recuperaban su voz, sino que también su historia, sus rituales, sus saberes, sus danzas, sus comidas, pero no de la misma forma que antes, ahora con una capa más de sentido, de significados. Los tres grupos tenían la misma voz, ni más alta ni más baja, ni más gruesa ni más aguda, exactamente la misma voz. Esto hacía que pudieran hablar todos de la misma forma y sin pelearse, ni pensar que una voz fuera mejor que la otra. Todas eran iguales, pero diferentes porque cada una tenía un brillo y un registro único, y además cada voz representaba a su propia población y a sus propios intereses. ¿Cuál es el remate de esta historia?, se preguntarán mis queridos oyentes. Las tres poblaciones empiezan a convivir en el mismo planeta, tratando de entenderse, comprender las distintas ideas que tenían sus líderes y que traían de sus propios planetas, de sus tierras y que eran muchas veces opuestas. Cuando les académiques y les diverses implantaron las imágenes de una nueva historia sin apropiación, sin colonización, esa idea fue captada por el cerebro de Jaco, pero no en su totalidad, porque cada grupo tenía sus propias ideas. Los pueblos no vivieron felices para siempre porque tampoco buscaban eso. Las cosas no fueron fáciles, ni cortas, ni hermosas, ni color turquesa. Siguieron negociando esa existencia, limando asperezas y resolviendo conflictos. El fruto de esa triada de poblaciones fue algo que ningún planeta vio venir, pero ese equilibrio dinámico fue algo súper espectacular. Cada grupo en sus semejanzas y diferencias pudo negociar cada cosa que iba surgiendo y que les parecía importante. Lo que buscaban les diverses en su mayoría y algunos académicos era poder dialogar con el mismo poder que Jaco, tratando de recuperar su nueva historia, generar un nuevo presente y un futuro distinto. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra patrimonio en el museo, en la escuela? ¿Qué es lo que es? ¿Hay muchas formas de pensarlo? ¿Solo una? Me gustaría que esta historia ayudara a repensar el patrimonio. Sé que parece difícil, pero en realidad es más simple de lo que pensamos. Traté de darle vuelta a su significado, mirarlo desde arriba, desde abajo, desde los costados, desde las diagonales. Y me encontré con que es mucho más que bienes materiales e inmateriales, mucho más que un objeto de una vitrina, mucho más que algo que conservar en un museo o algo que es declarado por entidades mundiales. Entonces vuelvo con la pregunta anterior: ¿qué sería el patrimonio si no es solo lo que decíamos más arriba? Cuando yo pienso en historias, pienso en personas, pienso en lugares, en esas personas que vivieron, que viven y vivirán, y que construyan lo que después está expuesto en el museo, ¿o no?
No todo patrimonio está en el museo, no toda práctica, danza, casa, tela, ritual es denominado patrimonio. Pero además, pienso en que no todo siempre es tan calmo y claro como parece. Para que algo pase a estar en un museo tiene que pasar por procesos de patrimonialización, representar algo que se quiere conservar por un bien común o mayor o nacional o internacional. Y en esos procesos siempre hay tensiones, luchas por el poder, voces que se escuchan más y otras que se silencian. Esta historia trata sobre eso, empezar a pensar que esa tríada entre Estado, academia e indígenas pueden y deben trabajar y negociar de otras formas posibles. Para cerrar este podcast, quiero que conozcan a mi interlocutora y mi interlocutor que hicieron posible y me nutrieron increíblemente para realizarlo. Pablo Reina y Majo Brizuela. Acá unos pequeños fragmentos que me parecen bien interpeladores para seguir repensando la noción de patrimonio. Primero quisiera aclarar que lo que expresaré lo haré no en nombre del pueblo nación Camiare o Comechingón, sino a partir de mi experiencia como comunero, como nahual menor de una comunidad indígena, en particular que es la comunidad Timoteo Reina, del pueblo Comechingón. No existe el patrimonio en sí, sino que existen ciertas prácticas situadas que vuelven patrimonio a determinados objetos, prácticas y saberes, a partir de acciones que transmutan a esos objetos, a esas prácticas, a esos conocimientos en cosas muertas con un solo significado. Y estas acciones de transmutación se las pueden pensar como mágicas, que se pongan a consideración de las comunidades indígenas y de aquellas personas originarias los usos y disponibilidad de la totalidad de las piezas indígenas, practicando una verdadera ecología de saberes o diálogo intercultural, que muchas veces se enuncia, pero escasamente es practicado en su profundidad. Y por otro lado, mi hija tiene un colgante de un diente puma, de amuleto, y a ella siempre le gustaría agregarle una punta de flecha. No quiero imaginarme qué sucedería si alguna vez nos devuelven una punta de flecha y en una travesura por el monte esa punta de flecha se pierde. Eso, quizá en el mejor de los casos, sería objeto de algún paper. Pero para que nos quedemos tranquilos y tranquilas, los objetos no se pierden, sino que para nosotros, al tener vida y al no estar muertos, deciden su camino. Que son versiones que no son reales, son versiones de nuestra historia interpretada por un ojo que no es sensible, un ojo que no nos está viendo o nos ha registrado o ha registrado esas personas con ese filtro de esta sociedad machista, patriarcal, misógina, transodiante. Entonces, no sé, me pongo a pensar no sé, en alguna antropóloga trans del futuro que se le ocurra investigar sobre población trans y que no tenga material, solo los delitos policiales. Entonces es en gran parte de nuestra misión del archivo es dejar material para que se puedan hacer investigaciones de género en el futuro, y ese material tiene que estar en primera persona, o por lo menos narrado por las personas pertenecientes a la comunidad o cercanas a la persona de quien se quiere hacer un relato.
Bueno, queridos amigos, si llegaron hasta acá, espero haber podido generar cosas piolas y algunas reflexiones no solo sobre patrimonio. Me siento súper contenta por este producto final y realmente espero que lo hayan podido disfrutar y se hayan dejado envolver por estos sonidos hermosos. Les cuento que las 2 primeras canciones que aparecen son de Beatriz Pichimalén. Es una cantante mapuche nacida en la comunidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Se llaman Canción para dormir un niño y Canción sagrada de la fuerza. La historia es una creación mía, nunca dije mi nombre completo, es Raiya Minkevich, y está narrada por mí y por Osvaldo Martínez, mi concubino, que además estuvo a cargo de todo el montaje y sonido del podcast. Además, al final del podcast nos encontraremos con 2 sonidos específicos, la trutruca y un cajón con chirlera, producidos por Pablo Reina, mi interlocutor. Sin nada más que decir, me despido y capaz nos encontremos en otra historia.